En derecho, resquicios legales, se refiere a pequeñas aperturas o lagunas en el ordenamiento jurídico que pueden ser aprovechadas para obtener resultados que no estaban originalmente previstos por el legislador. En otras palabras, un resquicio legal es torcer el verdadero espíritu o finalidad de la ley. Un resquicio legal constituye en el fondo una desviación de poder y abuso de autoridad. El Mercurio, en una editorial de octubre de 1972, se refería de la siguiente forma a los resquicios legales. La expresión resquicios legales fue acuñada por el principal asesor jurídico de la Unidad Popular para referirse a ciertas disposiciones olvidadas que, en abierta contradicción al sentido general de la Constitución y las leyes, han permitido a la actual administración transferir al Estado bienes y establecimientos particulares, sin mediar ley expropiatoria. El socialismo científico de Karl Marx. El socialismo marxista, o también conocido como socialismo científico, era el eje ideológico rector del programa de la Unidad Popular. En el siglo XIX existieron diferentes socialismos a los que denominaron utópicos. Sin embargo, Karl Marx propuso un socialismo totalmente revolucionario, tenía la apariencia de ser objetivo, y profetizaba que tarde o temprano, por las condiciones materiales y contradicciones del sistema capitalista, iba a implementarse en todo el mundo. A ese socialismo se le denominó como socialismo científico, y fue por lejos el socialismo más popular entre los izquierdistas. Así, a muy grosso modo, al socialismo científico se le puede definir como el sistema político y económico, en el cual se elimina la propiedad privada de los medios de producción, pasando a ser propiedad de todos los trabajadores, configurándose así la dictadura del proletariado. Los medios de producción, por su parte, son aquellos inmuebles que permiten realizar trabajos productivos, como puede ser la fabricación de un artículo o la prestación de un servicio. El obstáculo de la propiedad privada. Salvador Allende y su séquito, lo que buscaban era alcanzar el socialismo científico descrito por Marx, para lo cual se debía primero que todo abolir la propiedad privada de los medios de producción. La Unidad Popular pretendía alcanzar el socialismo supuestamente por la vía pacífica o democrática, en donde el mismo Salvador Allende definía lo anterior como la vía chilena al socialismo. Sin embargo, por la fuerza de los hechos y por los propios dichos de sus personeros, como en el famoso Congreso del Partido Socialista de Chillán del año 1967, sabemos que eso estaba lejos de la realidad. El derecho romano, del cual nuestro ordenamiento jurídico es heredero, otorgaba a la propiedad amplios atributos, que se traducían en las facultades de goce, uso y disposición. Por su parte, la Constitución de 1925 consagraba la inviolabilidad de la propiedad privada, indicando en el número 10 de su artículo 10, modificado por la Ley 16.615, lo siguiente: nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés social, calificada por el legislador. Por consiguiente, para lograr su socialismo tan anhelado, Salvador Allende debía primero pasar por encima del artículo 10 de la Constitución. La Constitución de 1925 establecía únicamente a la expropiación por causa de utilidad pública como mecanismo para privar de la propiedad a su titular. Sin embargo, el Estado chileno no contaba con un presupuesto suficiente como para poner en práctica dichas expropiaciones. Al igual que el gobierno de la UP no contaba con las mayorías necesarias en el Congreso para reformar la Constitución, y de ese modo, disminuir el derecho de propiedad. El plan de Salvador Allende para alcanzar el socialismo. Para lograr aquel cometido, Salvador Allende le encomendó al jurista Eduardo Noboa Monreal lograr de alguna forma institucional, la apropiación de los medios de producción. Eduardo Noboa fue un renombrado abogado penalista y catedrático titulado de la Universidad de Chile. Se desempeñó como presidente del Consejo de Defensa del Estado durante el gobierno de Allende, y fue además su principal asesor jurídico, y el gran teórico detrás de los resquicios legales. En una carta de Noboa enviada a Salvador Allende en los días previos a la elección presidencial de 1964, le indicaba lo siguiente: mientras no se revise, por ejemplo,
la noción y extensión del derecho de propiedad y no se limite el concepto de derecho adquirido, escollo insalvable de todo cambio y seguro refugio de muchos privilegios. Subordinándolo por entero al bien común, poco podrá esperarse de una política renovadora que quiera llegar a la raíz misma de las injusticias actuales. Es decir, con dicha carta, el mismo Eduardo Noboa reconocía que con la institucionalidad vigente en Chile no se podía alcanzar el socialismo. Por consiguiente, la única forma de saltar ese escollo por parte de Novia fue recurrir a los resquicios legales. Noboa, según sus mismas palabras, definía al derecho como un instrumento que sirve para organizar la sociedad según la ideología del grupo dominante, es decir, Noboa concebía al derecho como un mero instrumento, que perfectamente se podría utilizar, por ejemplo, para imponer el socialismo. El Decreto Ley 520 de 1932. El 4 de junio de 1932, se destituyó al presidente de la República, Esteban Montero, y se constituyó una junta de gobierno militar. Posteriormente, el 16 de junio, Carlos Dávila, que formaba parte de la junta, asume el poder absoluto, cerrando el Congreso y declarando ley marcial. Carlos Dávila durante su gobierno, promulgó varios decretos leyes que incrementaron la función interventora del Estado en la economía, aunque carecían de una perspectiva marxista, razón por la cual, incluso, tuvo conflictos con el Partido Comunista Chileno. El 30 de agosto de 1932, Dávila dictaría el famoso Decreto Ley 520, refundido más adelante por el Decreto Supremo número 1262 del año 1953, el cual establecía un sistema de control precios de productos de primera necesidad. El artículo 4 por su parte, establecía que procedía la expropiación de predios agrícolas e industrias de artículos de primera necesidad, bajo ciertas situaciones excepcionales. En primer lugar, solo era para atender las necesidades imperiosas de subsistencia del pueblo. En segundo lugar, tenía que ser aprobado por el Consejo de Defensa del Estado y por la Contraloría. Por su parte, entre las causales, el artículo 5 indicaba a las industrias en receso, y el artículo 6 indicaba que el presidente de la República podrá imponer a los productores la obligación de producir o elaborar artículos declarados de primera necesidad, en las cantidades, calidades y condiciones que determine, y en caso de incumplimiento, procederá a la expropiación. Por último, el artículo 7 indicaba que decretada la expropiación, el comisariato tomará, desde luego, posesión de los bienes expropiados. En lo demás, la expropiación se regirá por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Es decir, no procedía a la expropiación con indemnización previa, sino que se determinarla posteriormente en un procedimiento incierto. Dicha ley, a pesar de ser un decreto ley, fue aplicada y modificada por las administraciones posteriores, así, por ejemplo, en el gobierno de don Jorge Alessandri, se cambió la institución del comisariato por la de Dirección de Industria y Comercio, más conocida como DIRINCO. Sin embargo, los artículos 5, 6, 7 y 8, que tenían que ver con la expropiación de empresas y predios agrícolas, no fueron llevados a cabo en ninguna administración, ya que la finalidad de dicho decreto, como se dijo, era de aplicación excepcional. Una de las primeras fábricas expropiadas conforme a dicho decreto, fue la fábrica de paños Bellavista de Tomé, el 18 de diciembre de 1970. El artículo 6 del Decreto Ley 520 se prestaba para muchas arbitrariedades por parte de la administración, pues las cuotas de producción que establecía la DIRINCO en la mayoría de los casos eran excesivas e imposibles de cumplir. Si bien, en un comienzo, tanto la Contraloría como el Consejo de Defensa del Estado, cuyo presidente era el mismo Eduardo Noboa, procedieron a aprobar las expropiaciones en virtud del Decreto Ley 520, la Contraloría empezó a objetarlas, razón por la cual, no se expropiaron demasiadas empresas bajo esta norma, y se tuvieron que buscar otros resquicios, además de abusar de los decretos de insistencia con la finalidad de saltar la toma de razón de la Contraloría. Discusión doctrinaria respecto a la legitimidad del Decreto Ley 520. Don Alejandro Silva Bascuñán,
sostenía que las disposiciones expropiatorias del Decreto Ley 520 estaban derogadas mediante el Decreto número 1379 de 1966 que se refería a la misma materia. Asimismo, antes de 1966, tuvo lugar la reforma constitucional del artículo 10 número 10 de la Constitución, en virtud de la Ley 15.295, que permitía expropiar solo en los casos expresamente contemplados en esa norma, con lo cual la misma Constitución derogó todas las otras leyes que indicaran otras causas de expropiación. Juan Carlos Dor, otro jurista destacado, indicaba que las disposiciones del Decreto Ley 520 eran inconstitucionales en razón a que no contemplaban pago previo de indemnización. Sostenía que esto era así, ya que el decreto no establecía normas para fijar la indemnización ni tribunal competente para reclamar de ella. Decreto Supremo 338 del año 1945. El Decreto Supremo 338 tenía por objeto reglar al Decreto Ley 520, además de incluir la figura de las requisiciones. La Contraloría definía a la requisición del siguiente modo: la requisición no constituye una medida destinada a privar a los dueños del dominio de sus establecimientos, sino que se trata de reemplazar momentáneamente la administración que ellos ejercían, por la del Estado. Por consiguiente, una requisición, en su esencia, no implica en caso alguno la privación del dominio, sino que solo se restringe a limitar las facultades de uso y goce del bien por un tiempo determinado. El reglamento en su artículo 25 indicaba que procedía a la requisición en los siguientes casos: cuando los artículos de primera necesidad o de uso o consumo habitual y materias primas sean objeto de intento de destrucción, acaparamiento, ocultación, negación de venta u otras formas de especulación. Posteriormente, el Decreto Fuerza de Ley 242 del 6 de abril de 1960 creó a la DIVINCO, la cual reiteraba la facultad de requisar bienes bajo las circunstancias de acaparamiento, negación de venta por especulación o con ausencia de justificación, así como también la ocultación de los productos. El gobierno decretó centenares de requisiciones durante su administración, siendo el año 1973 el más fructífero, al haberse requisado 219 empresas. Decretos requisitorios afectaron a las empresas Yarur, Calaf, Loza Penco, Fensa, Luchetti, Pizarreño, Nescafé, etc. Durante la administración de Allende cualquier pretexto servía para la requisición de empresas, mientras que anteriormente, las requisiciones se habían aplicado solo en 2 ocasiones, al Matadero Municipal de Santiago durante la década de 1940 y a la Refinería de Azúcar de Viña del Mar el año 1954. Un ejemplo de requisiciones fue el de la empresa manufacturera de algodón Yarur, la cual desde abril de 1971 se encontraba en huelga por sus trabajadores. Según DIVINCO, la huelga referida provocaría una falta de abastecimiento de los productos que fabrica dicha industria con grave perjuicio para el consumo nacional, razón por la cual sería requisada. En otros casos, DIVINCO usaba argumentos más rebuscados, como en el caso de las plantas conserveras del consorcio Nieto Hermanos S.A.I., indicando que existía una disminución de los ritmos de producción de la empresa y de haber desviado parte de su producción a la ciudad de Arica en desmedro del resto del país, razón por la cual procedía su requisición. Discusión doctrinaria respecto a la legitimidad del Decreto 338. Los juristas de la época, con justa razón, explicaban que las normas del Decreto número 338 excedían a las disposiciones del mismo Decreto Ley 520 al que reglamentaba. Por su parte, la Contraloría, cuyo Contralor era en ese entonces don Héctor Humérez Magnán, estimaba que el Ejecutivo no satisfacía lo requerido por la ley al momento de acreditar las causales de la medida requisitoria, como por ejemplo, acreditar el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Es sobre esta valoración de hechos donde existió mayor discordancia entre el gobierno y la Contraloría, pues a juicio del gobierno, la Contraloría, al exigir pruebas que respaldarán las solicitudes de requisición, excedía con creces lo requerido por la propia ley. Además de lo anterior, se argumentaba que el Ejecutivo utilizaba a la figura de la requisición como una forma camuflada e ilegal de transferir el dominio, pues la requisición era de carácter excepcional y en ningún caso
podía utilizarse para transferir el dominio tal como lo hacía la UP. En razón de lo anterior, los decretos requisitorios del gobierno de Allende contenían al final la frase siguiente: sin perjuicio de cumplirse posteriormente con el trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, burlando de ese modo, y con los decretos de insistencia, la toma de razón de la Contraloría. Normas sobre paralización de faenas. Existían también diversas normas que en determinados casos autorizaban la intervención de industrias y predios agrícolas en casos de paralización de faenas, para lo cual se nombraba a un interventor para que se hiciera cargo de ellas. Por ejemplo, el artículo 626 del Código del Trabajo, el cual autorizaba al gobierno a la reanudación obligatoria de faenas en caso de huelga o cierre, el artículo 38 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que autorizaba la reanudación de faenas en caso de paralización de industrias vitales, o el artículo 4 de la Ley número 17.704, que autorizaba la reanudación de faenas en cualquier caso de paralización. Todas estas normas provocaron que los mismos trabajadores de dichas empresas, asusados por el gobierno de la Unidad Popular y la CUT, se tomaran dichas empresas e hicieran infinidad de huelgas, con el objeto de que el gobierno las interviniera. Un ejemplo fue el caso del diario La Mañana de Talca. El 26 de febrero de 1972 un grupo de huelguistas a los que se unieron un grupo grande de personas ajenas al diario, se apoderaron de las instalaciones expulsando a su propietario de ella. En total, serían alrededor de 847 las empresas intervenidas durante el gobierno de la Unidad Popular bajo el resquicio de paralización de faenas. Actuación de los tribunales de justicia. Los propietarios, al verse afectados de su derecho de propiedad por medio de decretos y actos administrativos totalmente abusivos y arbitrarios por parte del Ejecutivo, concurrían infructuosamente a los tribunales de justicia con variado éxito. Si bien, los tribunales de justicia en reiteradas ocasiones fallaron a favor de sus propietarios ordenando la restitución de las fábricas a sus legítimos dueños, en los hechos aquello no se lograba, debido en gran parte a que la Unidad Popular mediante diversos mecanismos ordenaba no restituirlas. Por ejemplo, era usual que la UP por medio de sus funcionarios interventores de las fábricas, o, por órdenes expresas a Carabineros de Chile por medio del Ministerio del Interior, se impidiera el desalojo de las fábricas. Así, por ejemplo, el segundo juzgado de letras de Talca había ordenado el desalojo de sus ocupantes del diario La Mañana de Talca, pero el jefe de zona de emergencia no había dado la autorización para practicar el desalojo porque aquello supuestamente traería graves alteraciones para el orden interno de la ciudad. Lo indicado anteriormente quedó en evidencia por una serie de oficios remitidos por parte de la Corte Suprema al presidente de la República. Por ejemplo, la declaración de la Corte Suprema del 26 de junio de 1973 en que se denunciaba el actuar de desacato del Ejecutivo ordenándole lo siguiente: la cesación de la resistencia de algunos funcionarios administrativos al cumplimiento de las resoluciones judiciales. Desde ahora en adelante no podrá ya hacerlo porque las atribuciones del Poder Judicial están siendo desconocidas por vuestra excelencia, conestando así la rebeldía de la Administración. Por su parte, el Colegio de Abogados con fecha 31 de julio de 1973, efectuaría una declaración dirigida al presidente que indicaría lo siguiente: la Corte Suprema de Justicia le hace ver que no se cumplen las resoluciones judiciales, con lo cual se quiebra la juricidad y dicho sea de pasada, se hace imposible la profesión de abogado que a este colegio toca defender. Consecuencias de la aplicación de los resquicios legales. Allende, desde 1971 en adelante, como ha constatado la periodista norteamericana Susan Hook, logró expropiar oficialmente 4.394 predios agrícolas, además amparar otros miles de predios ocupados ilegalmente. Según un cálculo del investigador inglés Robert Moss, en octubre de 1972 el gobierno de Allende controlaba ya el 80% de las grandes industrias, el 85% de los bancos, el 84% de las empresas de construcción, el 80% de las grandes industrias, y el 75% de las empresas agrícolas y el 52% de las medianas y pequeñas empresas.
El Estado controlaba el 60% de los terrenos regados, convirtiéndolos en terrenos totalmente improductivos. En muchas zonas, como lo reveló en 1971 la periodista estadounidense Susan Hoop, solo el 10% del territorio expropiado era arado. Como consecuencia de que ya no se producía en el país, en razón a que la mayoría de las empresas y fábricas de alimentos y predios agrícolas estaban ocupados y tomados por funcionarios de la UP, la escasez de alimentos y productos de consumo básico comenzó a generalizarse y se formaban larguísimas colas para adquirirlos. El hambre empezó a masificarse, y Allende crearía a la JAP, Juntas de Abastecimientos de Precios, entregando tarjetas de racionamiento a la población, y en donde finalmente solo los militantes de la UP podían acceder a dicha tarjeta. Por lo mismo, resulta totalmente poco creíble el argumento de los partidarios de la UP respecto a que la falta de comida se debía a que los empresarios ocultaban y acaparaban la comida, tomando en consideración que prácticamente todas las fábricas y medios de producción estaban bajo control de la UP. El fin de los resquicios legales y de la unidad popular. Finalmente, con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 la unidad popular finaliza, pero no así los efectos jurídicos y económicos de su administración. Es así que, con fecha del 15 de octubre de 1973, la Junta de Gobierno publicó el Decreto Ley número 88, que fue el primer texto legal que limitó el uso de los resquicios legales. En 1980 se derogaría definitivamente el Decreto Ley 520 al dictarse el Decreto Ley 3477, que en su artículo 28 derogaba expresamente el mencionado texto legal. Por su parte, el Decreto Ley 88 indicaba que los decretos de reanudación de faenas y nombramiento de interventores laborales en empresas o establecimientos industriales, dictados por la autoridad administrativa con anterioridad al 12 de septiembre de 1973, se revisarían y se podrían dejar sin efecto. Asimismo, como el país estaba prácticamente quebrado, el decreto disponía que los dueños que hacían uso de esta normativa y aceptaban la devolución de las facultades de uso y goce sobre sus empresas, se les obligaba a reconocer y hacer suyas las deudas contraídas directa o indirectamente durante el periodo en que estuvieron sujetos a intervención o requisición con el Estado. Sin embargo, figuras como la requisición han seguido presentes en la legislación vigente, aunque delimitando y dejando bien clara su ámbito excepcional de aplicación. Así, a modo de ejemplo, en el artículo 43 de la Constitución actual, se contempla el estado de asamblea en caso de una guerra exterior, disponiendo la facultad de requisiciones de bienes. Conclusiones. Salvador Allende, siendo consciente de que no contaba con las mayorías necesarias para hacer sus radicales transformaciones políticas, y, tomando en consideración, según sus mismas palabras, la legislación burguesa imperante en el país, tuvo que buscar una solución para ese gran problema. Así, asesorado por el jurista Eduardo Noboa Monreal, se apoyó en leyes que si bien existían en la legislación chilena de ese entonces, eran leyes casi olvidadas y que prácticamente no se aplicaban. Además de lo anterior, eran leyes surgidas de un régimen de facto, además de ser leyes de dudosa legitimidad pues connotados juristas, argumentaban que se trataba de normas derogadas o derechamente inconstitucionales. Salvador Allende desnaturalizó dichas leyes dándoles una aplicación genérica siendo que eran leyes de carácter excepcional. Por medio de los resquicios legales, el gobierno de Allende se apoderó de cientos de fábricas y predios agrícolas, unido lo anterior a otros mecanismos empleados como por ejemplo los decretos de insistencia con lo que se lograba burlar los dictámenes de la Contraloría, o disponer abiertamente el incumplimiento de las sentencias judiciales de los tribunales de justicia que eran contrarios a sus intereses. Es decir, como se puede observar, Salvador Allende fue el único y exclusivo responsable del desenlace del 11 de septiembre de 1973, lo anterior, debido a que existió una clara desviación de poder y abuso de autoridad de su gobierno, convirtiéndose en un gobierno ilegítimo en su ejercicio, pues valiéndose ilegalidades y resquicios legales viles, se privó a los dueños del dominio de sus propiedades, fábricas, predios agrícolas y comercios, todo lo anterior, con la única finalidad de alcanzar su gran cometido,
ese Estado socialista marxista que traería el supuesto paraíso en la tierra.